si hay alguna pregunta general, inicial, antes de que abordemos las preguntas específicas, algo que ustedes oyeran en la exposición que necesiten un poco más de claridad, pues ahora pudiera ser un buen momento para formularlo. ¿Cómo hacemos nosotros para progresivamente salir del secularismo humanista que se encuentra localizado en las iglesias locales, en las iglesias, ¿no?, locales, en este caso, las iglesias evangélicas, pues? ¿Cómo? Porque existen. O nosotros tenemos que hacerlo, como usted siempre dice, a través de células, a través de reuniones, o se puede hacer esto un cambio directamente desde el púlpito. No, los líderes religiosos no van a cambiar. Y eso fue evidenciado en el ministerio del Señor Jesucristo. No vemos al Señor Jesucristo tratando de reformar a los escribas, a los fariseos y a los saduceos para que acepten el reino de Dios. Su estrategia fue buscar reclutar personas de la calle. Había más esperanza en pescadores y en recaudadores de impuestos que en profesionales de la religión. Porque es que cuando tú estás comprometido con instituciones y tu medio de vida económica y tu estatus social depende de la imagen pública de esas instituciones, tú estás amarrado como lo estaban los saduceos, que eran los administradores de las ofrendas para el templo del pueblo de Israel. O sea, había mucho dinero de por medio. No era solamente la amenaza de que los romanos destruyeran a Jerusalén por sedición política. El tema de los saduceos es que ellos manejaban grandes cantidades de dinero, producto de la administración del templo. Y los fariseos vendían su sana doctrina y su sabiduría bíblica al punto que despojaban a las personas de del poco dinero que tenían, incluyendo a las viudas, so pretexto de que su enseñanza era tan pura y tan sana doctrina. También tenían un mercado con la religión. Entonces, no hay remedio que convertirnos nosotros en el pueblo de Dios que reforme nuestro entendimiento del cristianismo, es decir, practicar nosotros el cristianismo bíblico en la dimensión y la escala que Dios nos dé alcance y dejarle la evaluación de las iglesias contemporáneas al dueño de las iglesias, al que tiene los candeleros de las iglesias frente a él y que se mueve alrededor de ellas. Él las está evaluando, no somos nosotros. Él las va a evaluar y por eso las está enjuiciando con la irrelevancia social. Eso es un juicio. Esto es un juicio. La iglesia ha perdido, la iglesia evangélica no tiene relevancia en nuestras naciones y ha perdido mucha relevancia en los Estados Unidos, en la cultura general, en el público. ¿Por qué? Porque no funciona como luz del mundo y sal de la tierra. Funciona como sal que ha perdido su sabor y el Señor lo advirtió. No sirven más para nada, sino para que la gente la estropee y camine sobre ella. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ser reformadores del cristianismo en nuestras esferas de influencia. Sí, Rubén, tenía una pregunta. Sí, mi hermano. Bueno, todavía estoy analizando lo que acaba de decir. En cuanto a la fragmentación, entendemos que los cristianos tienen una mente fragmentada, por lo que ya sabemos, pero aún la cultura también tiene una mente fragmentada. Pero lo que me llamó la atención es que pero que ellos creen que tienen una unidad de pensamiento.
pero cuando nosotros hablamos de estas verdades se dan cuenta de su fragmentación real. Y ahí es donde nosotros discipulamos naciones. Esa es mi pregunta. No. Bueno, el posmodernismo niega la existencia de los metarrelatos o de la necesidad de una unidad para interpretar la realidad. O sea que la influencia posmoderna niega ya de hecho la necesidad de la unidad del conocimiento. Y la cultura de alrededor de nuestro luce ampliamente fragmentada, y porque tú le expongas su fragmentación, no van a cambiar. Debemos recordar que el evangelio produce dos efectos: la transformación o el endurecimiento del corazón, no nada más el arrepentimiento. Y tenemos los ejemplos bíblicos: Faraón, Judas, etc. O sea que nuestra expectativa es que la verdad haga el trabajo que Dios quiere que la verdad haga. Pero ese trabajo no siempre va a ser convencer a las personas, porque las personas son libres moralmente y tienen inclinaciones en contra de la verdad. Hay personas que tienen esa inclinación y por lo tanto la verdad no los persuade, los endurece. Pero nosotros estamos llamados a compartir la verdad con ellos, porque ser endurecido o arrepentirse no es nuestra prerrogativa. Nosotros comunicamos y testificamos la verdad. Dios hace que la verdad cumpla su propósito. Muy bien, yo creo que debemos pasar a las preguntas para reflexionar, seguir reflexionando en base a la estructura de las preguntas que sometimos. Dice, ¿cómo interpretaría usted el caso de un discípulo de Jesucristo quien actúa regularmente de manera apacible y amable, pero que en su corazón se permite nutrir sentimientos de amargura y de ira en su corazón? ¿Se trata de una persona realmente amable? ¿Qué pasará cuando alguna conducta de un prójimo lo lleve a una situación estresante? Viéndolo desde el punto de vista de las cosmovisiones, no es una persona amable. Realmente es una conducta externa que él tiene y que simplemente saldrá lo que hay en su corazón. Y lo que está nutriendo su corazón, según la pregunta, es amargura y ira. Y en el momento de esa situación estresante, lo que va a salir es eso, pues, amargura y ira. Muy bien. O sea que vemos que muchas conductas externas y personas que son filántropos y tienen poses externas no necesariamente se corresponden con una naturaleza afable o humanitaria. Y el contexto bíblico para nutrirnos sobre esta verdad es el Sermón del Monte. La enseñanza de Cristo no es que nosotros actuemos como personas buenas, sino que seamos personas buenas. Y eso es a nivel del corazón. Entonces, no es que nosotros nos robemos, es que no seamos avaros. Si una persona es avaro en su corazón, es un asunto de tiempo que se convierte en un ladrón. Cuando la situación lo lleve ahí, porque eso es lo que tiene en el corazón. Muy bien. ¿Hay alguna aclaración que se requiera? Bueno, sí, yo quisiera agregar algo rápidamente en cuanto a lo que hemos estado discutiendo, conversando. Sí, lo del Sermón del Monte es bien importante porque cada uno de nosotros debería verse reflejado en esas bienaventuranzas. Obviamente no va a ser de manera perfecta. Yo pienso en relación a lo que estamos discutiendo ahora, que todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual y evidentemente en el momento de la conversión no vamos a saltar a la perfección. Y yo pienso que algunos de nosotros o todos nosotros
debemos tener luchas internas contra sentimientos así tipo amargura, tipo ira. Lo que sí creo es que un verdadero creyente va a ir madurando y perfeccionándose en todos estos aspectos. Yo pienso, ¿no? Un proceso de crecimiento espiritual, santificación progresiva, evidentemente. Esa es mi opinión, ¿no? Mi punto de vista. Sí, claro. Y eso está reforzado por la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que así como nosotros presentamos nuestros miembros a la injusticia, ahora cultivemos la justicia en nuestros miembros como hábito, no como ideas, nada más. Es decir, que un creyente en su proceso de santificación tiene que adoptar hábitos de santificación que lo transformen a nivel del corazón, en el tipo de persona que Dios está cultivando en él o ella. Si ese proceso tiene defecto, ese defecto, esa grieta, va a generar una conducta como los sismos, que las grietas en las profundidades estructurales de la Tierra producen terremotos en la superficie. Es un asunto de tiempo. Si no hacemos que la justicia more en nuestros miembros. No sé si para aclarar, no para aclarar, sino también con respecto a la pregunta número 1, yo creo que también aparte de que esa persona actúa así, primero significa que su cosmovisión es incompleta, o sea, y por eso no ha calado en su corazón. Pero algo que el hermano Luis Cenas dice es sobre presentar nuestros miembros a esta justicia, también podría relacionarse a la vida del cristiano y la renovación de su entendimiento, de su mente, cuando en la Biblia nos indican imperativamente que renovemos nuestra mente. Entonces, al renovar nuestra mente, nosotros vamos a generar actitudes propias que la Biblia nos enseña. Y también está en la base de que cuando nosotros tenemos un entendimiento amplio del Evangelio y de lo que la Biblia nos demanda, obviamente nosotros vamos a impartir y transmitir eso a lo externo. Entonces es un complemento de muchas cosas. Y no sé si el profesor me corrige, cuando nosotros conocemos el Evangelio y sabemos, reconocemos nuestra naturaleza, renovamos nuestra mente y entonces aplicamos las verdades de la Biblia en la esfera donde nos encontremos, es allí donde podemos poner un término de que conforme es nuestra cosmovisión, es conforme nosotros vamos a impactar a los demás y ser sal y luz. Es lo que también pude como que entender de esta pregunta. Claro, así es. Es decir, nosotros en nuestro corazón tenemos que ser sal y luz, no en nuestra denominación o en el nombre de nuestra religión. Es en el corazón. Si no somos sal en el corazón, no somos sal. Si no somos luz en nuestro corazón, no somos luz. Ese es el problema de la iglesia evangélica. Tiene demasiadas personas que no son sal y luz en sus corazones, sino en su descripción, en su carnet de pertenencia a una iglesia. Como si por llamarse iglesia, eso diera la prerrogativa de dominio de ser sal y luz, como la iglesia católica con los sacramentos, que la Santa Madre Iglesia era poseedora de la transformación espiritual de las personas a través de los sacramentos. Eso es mentira, eso no es bíblico. Entonces, no es verdad que la iglesia, por llamarse iglesia, sea sal y luz. No, no, no. La iglesia se le dio la vocación de que lo sea, pero lo que estamos estudiando es que si los miembros de la iglesia
no son sal y luz a nivel de su corazón, esa iglesia no es tal. Eso es lo que quiere decir. No es por llamarse iglesia. Y quería porque inclusive en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias el Señor le llama sinagoga de Satanás. Sí, Máximo. No, que uno puede hablar mucho, leer mucho, coger mucho con el profesor Luis Sena como visión y todo eso, pero la única manera que tú sabes lo que tú tienes en el corazón es cuando te llega ese momento. Como tú reaccionas, ese eres tú. Si tú reaccionaste con ira y amargura, eso es lo que tú tienes en tu corazón, aunque tú creas que tú no lo tenías. Aunque tú creas que... Entonces, realmente es algo que tú no puedes decir que tú eres, sino que tú tienes que demostrarlo. En el momento que tú no estás esperando que te pasa, tú no vas a decir, déjame actuar en esta situación como si yo fuera cristiano, o como si yo fuera un cristiano maduro, o como si mi cosmovisión fuera nada de eso. Es que cuando te llega eso, ¡pum! Como tú actúas, ese eres tú. Así es. Y la manera de asegurar que cuando llegue ese estrés y esa presión, actuar conforme al reino de Dios es con pequeños actos de obediencia a la Escritura. Chin a chin. Poco a poco, como se entrena el cuerpo para un deporte, práctica sobre práctica, juego sobre juego, hasta que como los deportistas actúan como una segunda naturaleza. Es decir, los deportistas profesionales no tienen que pensar sus movimientos porque ya están tan internalizados en sus miembros que es un reflejo. Entonces, a través de los pequeños actos de obediencia a la palabra de Dios y de la práctica en las cosas pequeñas, se va construyendo un patrón que cuando viene el momento estresante, se refleja lo que uno ha construido a través de esa obediencia. Sí, vamos a pasar a la pregunta número 4, que es la diapositiva 6, ¿no? Considerando la definición de cosmovisión de James Orr, ¿qué nos sugiere esta definición para la formación de una cosmovisión coherentemente bíblica, ¿no? Y la definición la voy a repetir nuevamente. Dice, cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas para comprenderlas todas juntas desde un punto de vista o filosofía. Es una manera, ¿no? Una manera de ver el mundo. O sea, eso es lo que a mí me viene a la mente cuando yo escucho cosmovisión, una manera de ver el mundo. O sea, dice que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas, o sea, para comprenderlas todas juntas desde un punto de vista o filosofía. Si bien la cosmovisión, a mi parecer, ¿no? Te da una manera de ver el mundo, tampoco particularmente, exhaustivamente, no te lleva también a conocer todas las cosas claramente, ¿no? Por en este caso, por ejemplo, mi esposa y yo siempre compartimos en materia de masculinidad, feminidad, pero hay áreas donde nosotros no somos diestros. Por ejemplo, en mi caso, yo me he capacitado más en el área de gobierno, de partidos, políticos, y he visto a la luz de la Biblia cómo puedo aplicar yo los principios judeocristianos en estas áreas, pero de que exhaustivamente yo voy a aprender todo. O sea, para mí es algo todavía que es imposible, ¿no? Porque lleva no es que es imposible, es posible, pero lleva mucho trabajo. Entonces, si de una u otra forma sí podemos comprender la cosmovisión de manera integral, pero no de manera exhaustiva. Entonces yo tenía ese comentario porque podemos creer en particularmente de que por el hecho de saber cosmovisión ya me las sé todas, ¿no? Y veo que no es así. Entonces, claro, si
es que lo que Orr está diciendo es que si tú conoces las reglas de la gramática de un idioma, pero no conoces el vocabulario del idioma, tú no conoces el idioma. O sea, la cosmovisión es un marco de referencia, pero para realidades que tú tienes que percibir y estudiar y analizar. La cosmovisión no es el conjunto del conocimiento, sino cómo tú aprendes, y los vicios que tenga tu cosmovisión van a ser transmitidos a la información que te llegue. O sea que tú tendrías un conocimiento viciado debido a los vicios de tu cosmovisión. Como por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos un conocimiento y una práctica viciada respecto de los roles de autoridad en las instituciones de la sociedad, debido a problemas de nuestra cosmovisión cristiana. Es decir, que ese vicio en cuanto a la estructura de autoridad en el contexto de la iglesia y del reino de Dios lo transmitimos a todas las esferas que estudiamos. Por eso, como evangélicos, no tenemos respuestas sabias a los problemas circundantes de la sociedad por los vicios que tenemos en nuestra cosmovisión. Es decir, los problemas y los vicios a nivel de la cosmovisión se reflejan en nuestra interpretación general de la vida. Por eso es tan importante asegurar que la estructura de nuestra cosmovisión sea lo más bíblica posible. Entonces, para enfatizar lo que la pregunta estaba solicitando, es el hecho de que todas las cosmovisiones parten de un punto de partida. El punto de partida de la cosmovisión bíblica es la persona misma de Dios y su relación con su creación. En la manera como se defina eso, se definirá todo el marco de referencia conceptual para interpretar la vida completa. Por ejemplo, el marxismo tiene como punto de partida la lucha de clases entre los ricos y los pobres como el esquema motor de la historia humana. Y a partir de ahí construye todo un edificio de percepción de la realidad sobre ese punto de partida. Y dentro del cristianismo histórico, el punto de partida de que la iglesia es el reino de Dios da como resultado la cosmovisión, la versión de cosmovisión cristiana de la Iglesia Católica de Roma, hegemónica sobre la vida de las personas y sobre las instituciones de la sociedad. O sea, todas las cosmovisiones tienen un punto de partida. Por eso, el discipulado bíblico tiene que tener un punto de partida estructural bíblico sólido. La persona de Dios, el creador, y su relación con su creación tienen que estar bien definidas como punto de partida de una cosmovisión verdaderamente bíblica. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es la implicación fundamental en el entendimiento de la relación entre el creador y sus criaturas humanas, del hecho de que hayamos sido creados como criaturas de responsabilidad, sobre que tenemos que serle responsables y rendirle cuenta, considerar la enseñanza del mandato cultural Génesis 1:28 y Génesis 3:16 y 17? Yo puse, Dios ha delegado en nosotros la responsabilidad de la mayordomía de toda la creación o todo lo creado, incluyendo el tiempo de vida que nos da para cumplir con su propósito. El mundo físico, vegetal, animal y la cultura en general, lo cual es todo lo que hace el hombre y sus manifestaciones, es lo que creo que vamos a tener que darle a lo que nos ha hecho responsable
y delegado responsabilidad. Y por lo tanto, nos ha delegado una libertad para poder hacer esas funciones. Y esa libertad tenemos que dar cuentas, porque esa libertad implica elecciones morales de lo que está bien y lo que está mal. Y dependiendo de la fuente de nuestras decisiones morales, si es Dios o nuestro propio criterio, tendremos que rendir cuenta. De hecho, la caída de la humanidad se debió a los humanos querer usurpar la posición de definidores del bien y del mal. Eso es la barrera que Dios le puso en el Edén a los humanos. O sea, para cumplir esa tarea de gobernantes del mundo, tiene una condición para que sea aceptable: que el creador define lo que está bien y lo que está mal, y la criatura actúa libremente en consecuencia, pero en consecuencia de la definición del creador de lo que está bien y lo que está mal, no de su propia definición de bien y mal como criatura. Y ahí es donde Satanás utilizó ese concepto para incentivar un pensamiento idólatra en Adán y Eva, que los llevó, que expuso lo que ellos tenían en su corazón y los llevó entonces a pecar contra Dios, a desobedecer. La pregunta 9 dice así: si nuestra cosmovisión se pone en evidencia cuando nuestras convicciones más profundas son retadas por las circunstancias que nos rodean, ¿por qué hay tan pocas reacciones de parte de los cristianos a la intolerancia, la injusticia y la corrupción en las culturas contemporáneas de nuestras naciones? Yo por lo que, o sea, digamos, porque los creyentes no han entendido cuál es la función en plenitud de, primeramente, o sea, ser embajadores del reino de Dios, ser sal y luz, ni siquiera la función de ser testigos. Y solo muchas veces se quedan solamente en la parte espiritual y no les importa lo demás, o sea, lo apartan. O sea, que se ve la gravedad. No es pequeña esa enfermedad espiritual. Es terrible. Y muchas veces nosotros reflexionamos sobre estos conceptos y todavía seguimos pensando, bueno, pero no hay iglesia perfecta, no hay cristianismo perfecto. Entonces, eso es como una pequeña desviación que no tiene mucha importancia. No, es gravísima. No solamente para la salud espiritual del pueblo de Dios, sino para las personas a quienes Dios nos ha enviado a bendecir a través de ser sal y luz. O sea que ciertamente esa segmentación a nivel de nuestra cosmovisión entre aspectos sagrados y aspectos seculares de la creación es un vicio conceptual teológico gravísimo para la iglesia evangélica. Tremendo, ¿no? Y un comentario adicional sobre lo que hablábamos. Los ambientes de injusticia y de corrupción se parecen a los ambientes con malos olores. Si tú permaneces mucho alrededor de ellos y te acostumbras, no te das cuenta que tu ropa y tu piel van a salir oliendo al mal olor al que te expusiste. Cuando los cristianos adormecemos nuestra conciencia respecto de la injusticia, de la corrupción y de la maldad alrededor nuestro y de los abusos de la autoridad,
sin darnos cuenta, nos estamos agregando, le estamos agregando a nuestra conciencia un debilitamiento que, dependiendo del nivel de exposición, puede poner en peligro nuestra salud espiritual. Ese es el peligro de no reaccionar en la esfera pública, y que la iglesia ha caído en la trampa, como que puede moverse dentro de un basurero de la cultura sin que se le peguen los malos olores de esta cultura. Eso es como una ingenuidad que no pasa ningún nivel de sabiduría de las escrituras. Vamos a la pregunta 11 ya. Dice, reflexionando sobre la cita de Colson, ¿cuáles serían 3 estrategias que usted propondría para contrarrestar la disfunción de la iglesia contemporánea, que creo que es lo que estamos hablando ahora, en el discipulado de las naciones, donde Dios las ha colocado para que las discipule? Bueno, yo me tomo la libertad aquí pues de comentar un poco sobre esto. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas, establecer una estrategia para discipular a los pastores, aunque no se dejen. Crear grupos de trabajo con otros creyentes en los que se establezcan objetivos prácticos, grupos de estudio como lo que estamos haciendo ahora, comenzando por el trabajo, la familia, para implementarla de forma paulatina, los principios que la cosmovisión bíblica establece en esas áreas de la vida. Posteriormente, hacer lo mismo con todas las demás áreas. Otra cosa, procurar intervenir en aquellas situaciones que suelen producir conflicto interpersonal para poder ser portadores de paz y mostrar de esa forma la gracia de Dios. Por ejemplo, comunidad de vecinos, asociaciones, grupos de discusión. Bueno. Sí, yo agregaría la preparación de misioneros cristianos a las diferentes esferas de la cultura. El concepto de que la misión de la iglesia es predicar el evangelio es un reduccionismo de la misión de la iglesia. Es un reduccionismo fatal. No es que no se predique el evangelio, es que esa no es toda la verdad. Y un pedazo de la verdad es una falsedad. Porque es un pedazo de la verdad. No quiere decir que sea la síntesis de la esencia de la verdad. Tú puedes coger un pedazo irrelevante y proponerlo como que esa es la esencia de la verdad. No. Entonces, en ese sentido, el discipulado de las nuevas generaciones tiene que ir acompañado de que cada quien está llamado a ser un misionero en su vocación de vida. Y esto tiene que ver con su llamado profesional, familiar, comunitario, recreacional, etc. Esa es la esencia del llamado y de la misión de la iglesia. El concepto de misión con el síndrome de agua de sal, de que si no es en el extranjero no es misión. Eso es una falsedad tremenda. El llamado primario de discipulado de la iglesia es donde Dios la ha colocado. Y aunque existe una dimensión transcultural de la misión, no es la esencia de la misión. La esencia de la misión es donde estamos yendo por el mundo. ¿Y por dónde estamos yendo por el mundo? Donde residimos, sí. Excepto que uno sea un viajante o sea un misionero profesional con un llamado a una misión transcultural, que son llamados especiales. Sí. Pero los llamados generales de la misión es en el contexto de la propia cultura y en las vocaciones que Dios ha dado a cada miembro del pueblo de Dios, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo con el judaísmo, frente al judaísmo.
y el modelo de los reformadores del siglo XVI frente a la Iglesia Católica. Correcto. Bueno. Manuel, yo quería hacer una pregunta aquí con respecto a esto. ¿Cómo se generaría una estructura para hacer esto? ¿En la iglesia local o en la iglesia universal fuera de las iglesias locales? O sea, hablo para no el discipulado evangelístico, como acabamos de decir, sino el político, el educacional y todo eso. ¿Cómo sería una estructura práctica para eso? ¿Cómo se empezaría? Bueno, idealmente, haciéndolo desde una iglesia local establecida donde los pastores reflexionen y estén dispuestos a hacer un cambio de paradigma y encarnar lo que es una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, es en el contexto de la enseñanza en la iglesia local donde eso debe hacerse. Y es a través de la exposición de la palabra y la aplicación de la palabra a las diferentes esferas y luego cursos especializados para las diferentes vocaciones, para preparar esos misioneros vocacionales y enviarlos a la comunidad. Ese es el mecanismo. Y muchas iglesias haciendo eso tendrán una influencia sobre una ciudad y sobre una nación. Pero mientras no lo hagan muchas iglesias, por lo menos que lo haga una. Y si no lo hace una establecida, entonces formar nuevas que sí se están comprometidas a encarnar el modelo de iglesia del reino de Dios. Okay. Bueno, pasamos a la última pregunta, que es la número 14. Y va en base pues a la experiencia, lo que pudimos escuchar sobre la experiencia histórica del cambio de paradigma en la educación pública de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. No sé si se acuerdan, ¿no? Lo que el hermano Luis Sena nos explicó. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles 3 lecciones claves para nuestro entendimiento del proceso de discipulado de una nación nosotros podríamos extraer de esa experiencia? Bueno, creo que una idea, las ideas tienen consecuencias, evidentemente, nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Sería una lección. Sí, y que la mentira y el error tienen que ser combatidos al nivel de sus proposiciones y sus ideas. Eso de dejar pasar las mentiras y las falsedades, como las de la ideología de género, etcétera, tienen que ser combatidos a nivel conceptual. Tenían que ser combatidos porque en un principio eran ideas que no tenían fuerza social y la iglesia las ignoró porque no llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sino que ignoró y se concentraron en la fe privada y devocional, no en la fe pública. Jesucristo es público, Jesucristo no es privado. Jesucristo no es una propiedad de la iglesia. La iglesia es una propiedad de Jesucristo. La iglesia somos los sirvientes de Jesucristo. Jesucristo no es nuestro sirviente. Nosotros tenemos un paradigma completamente distorsionado de lo que es el reino de Dios y el señorío de Jesucristo. Y estamos pagando la consecuencia de estar viviendo eso. Eso hay que corregirlo. Entonces, una de las cosas es que las ideas que son mentiras tienen que ser expuestas como mentiras, inmediatamente surjan. Y tenemos, en segundo lugar, tenemos que discipular artistas cristianos que puedan producir las artes que se opongan a la mentira y que exalten los valores del reino de Dios en la esfera pública, no artistas de culto de iglesia, ni para el mercado de los evangélicos. Artistas que compitan en las artes y que tengan excelencia técnica en sus disciplinas y tengan inspiración bíblica en la esfera cultural de la nación. Y también se necesitan profesionales cristianos maduros que estén en las instituciones educativas
y en las diferentes esferas del mercado, dando testimonio de cómo los miembros del pueblo de Dios demuestran la sal y la luz del reino. Es ahí donde se pelea por la fe, en la esfera pública, no en la esfera privada, no en la esfera de los debates religiosos y no en los seminarios cristianos. Ese ha sido el gran error de las generaciones de los últimos 150 años en la cultura de Occidente, pero ya tenemos que cambiar eso. Nosotros estamos estudiando para cambiar eso. Y si no lo cambian en general, por lo menos lo vamos a cambiar nosotros en nuestra esfera de influencia. Eso es lo importante. Sí. Dios no nos llama al nivel macro, sino al nivel micro personal de nuestra esfera de influencia. Él determina el tamaño de esa esfera de influencia. Para algunos puede ser una influencia bastante grande, para otros pequeña, no cambia. El asunto es la convicción de centrados en Jesucristo sin fragmentación, sin división en nuestro corazón, como él advirtió en el Evangelio, que si alguno no deja padre, madre, hijo, hermana, no es digno de mí. Es una exclusión total. Jesucristo es exclusivo en su llamado. No admite competidores a nivel de nuestro corazón. Muy bien, ¿alguna pregunta o aclaración para...? Yo quiero dar una pequeña reflexión, ¿no? Usted hace rato dijo que en el tiempo cuando empezaron a surgir estas ideas, estábamos todavía a tiempo de empezar a hacerle un frente, ¿no? Y bueno, no hicimos nada en su tiempo. O sea, entonces yo me pongo a analizar cómo estamos en nuestra región Latinoamérica. Por ejemplo, los foros que se han creado, todos de una u otra manera han permeado en Latinoamérica y en la iglesia. Por ejemplo, el foro de París, el del orden climático, el foro de Davos, del recesivo económico, todas las leyes de la ONU. O sea, si uno se puede analizar todas las aristas del secularismo humanista de la ONU, es horrible. En los colegios, en todas las áreas, cómo se ha metido una cosmovisión. El Fondo Monetario Internacional cómo nos endeuda. Tenemos la OMS también, que ha permeado en el occidente. Tenemos el marxismo clásico con los 10 puntos del Partido Comunista que están en Latinoamérica. Tenemos el marxismo cultural, feminismo, indigenismo, tenemos la parte climática, tenemos, una cantidad de ideas que se han metido de una u otra forma. Tenemos la agenda malthusiana que ya no quieren, no en este caso ya no queremos reproducir, pues no queremos tener hijos, y muchas ideas económicas. Entonces, nosotros, yo tomo de reflexión porque yo veo que Latinoamérica va en decadencia, y yo veo que nuestros hermanos, pastores, amigos, no se dan cuenta de una u otra forma que, por ejemplo, vean cómo está Venezuela. Venezuela sigue y sigue y sigue decayendo. Colombia va por el mismo rumbo. Bolivia, Perú, ahorita Perú ni se diga, se ganó un comunista radical, la cosmovisión de la gente. Chile va rumbo al comunismo. Brasil se espera de que pierda Bolsonaro y gane otra vez nuevamente Lula. Entonces vemos a Latinoamérica cómo está, cómo sigue decayendo, cómo siguen los hermanos siendo impactados por este secularismo humanista. Y yo veo que a nivel regional, los líderes religiosos, como usted bien comenta, hacen conferencias. Y yo digo, no está mal hacer conferencias, no está mal, porque gloria al Señor. Pero si vemos una necesidad de emergencia, ¿por qué los líderes religiosos a nivel, porque en este caso usted dijo que los seminarios, yo por ejemplo sigo a seminarios donde hacen grandes conferencias, donde vienen hombres de distintos países, ¿por qué en este momento no se enfocan en enseñar a las personas sobre estos temas de manera integral para que ellos puedan discernir este mal del secularismo humanista? Son pocos los que están luchando contra este mal. Por ejemplo,
CLIR, CLIR, no CLIR, sino CLIR, ellos, una organización presbiteriana, está luchando en contra de este mal. Y otras organizaciones, pero no son muchas. Entonces yo me pongo a analizar. Cuando yo hablo con un pastor, el pastor a mí prácticamente es como ver un monje, como que nada más estudia a los puritanos, como que nada más estudia, pero no estudia más nada. O sea, la política es del diablo, así mismo me dicen. Todo lo demás es del diablo. Entonces yo digo, si hay una crisis en esta área, ¿por qué los grandes intelectuales y teólogos en nuestra región no crean foros, no crean organizaciones para un discipulado general en nuestra región? Porque es de emergencia, no es algo de que, no, Latinoamérica está cada vez más peor, a tal punto que está cayendo por debajo de los índices de África, es decir, que África ya nos está superando, tanto en lo económico, político, la iglesia está creciendo en varios sectores, no toda África, pero entonces yo veo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿será que el pietismo nos arropó tan fuerte que ya hemos tomado lo espiritual y hemos hecho de que la materia ya es mala, que ya no tiene nada que ver con aquello? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque Latinoamérica, usted dice, Randall decía hace un momento, hay que crear nuevas iglesias. Ya, y usted dijo, misioneros cristianos. Ajá, pero ¿cómo uno va como misionero cristiano? Si uno cuando va para su pastor y uno le dice, bueno, pastor, yo soy político, yo quiero trabajar con partidos, quiero impartir en el reino de Dios aquí, el pastor te dice, ajá, ok, ya, bueno, estudia lo que tú más o menos creas. Ah, ok, bueno, yo voy a estudiar marxismo. Entonces, no hay una respuesta para los miembros, no hay una aclaratoria, un discipulado. Entonces, ¿cómo uno, en realidad, uno trata, o sea, será que uno, bueno, espera en el Señor o sigue haciendo grupos como estamos haciendo, o como dice Randall, será que hay que hacer un discipulado dentro de la misma iglesia, con los mismos pastores, o que hasta dónde vamos a llegar? Entonces, esa es mi reflexión, porque en Latinoamérica está, si uno hace un diagnóstico, estamos bien mal en materia de nuestro pensamiento de cosmovisión bíblica y como cristianos, ¿no? Entonces, sí, yo nada más quería comentar eso, mis hermanos, y si ustedes quieren, bueno, alguna corrección, yo les escucho. Sí, fíjate, tú vuelves y formulas la posibilidad de que los pastores van a cambiar su visión ministerial. Yo te exhorto a que reflexiones a través de la historia de la iglesia y del ministerio de Cristo. Eso no va a pasar porque están comprometidos. Su dinero y su fama social y su éxito está comprometido. No lo van a negar. Así que yo te exhorto que lo reflexiones porque eso no va a pasar. Además, los pastores no son los dueños del reino de Dios. Ellos simplemente tienen una vocación, un llamado a instruir a los miembros, pero si no lo hacen, son unos traidores al rey, a su empleador. Entonces, ya hay que, el reino de Dios es realista, no es romántico, no tiene un romanticismo eclesiástico. El dueño y gobernante del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. Y cada creyente tiene acceso directamente al jefe, no a través de autoridades humanas. Entonces, precisamente, un discipulado bíblico equipa a los hombres y a las mujeres que reciban sus órdenes directamente del jefe. Porque él es que tiene los proyectos que él quiere que se realicen. Y no es verdad que lo socializa con otros humanos, sino con cada uno de sus discípulos. Entonces, en ese entorno, y hablando sobre el mal, es como el envenenamiento con plomo. Es progresivo. Tenemos más de un siglo envenenándonos con esta versión del cristianismo. Las consecuencias no se van a revertir con un método de microondas.
será un proceso de generaciones. Y lo importante es que el Señor encuentre que nosotros hicimos la contribución correcta con los medios que teníamos. No cuánto progrese o no el trabajo. Ese no es nuestro encargo. Puede ser que los frutos de lo que nosotros hagamos se vea en 2 o 3 generaciones. Pero lo importante es cuando Él nos examine a nosotros, no fue lo que pasó, sino qué tú hiciste frente a ese entorno que yo te mostré que estaba alrededor tuyo. Ahí donde viene el examen. Y pasar ese examen es el todo. El todo. El dominio de la historia lo tiene Jesucristo. Y el final de la historia está asegurado ya. Lo que a nosotros nos corresponde es colaborar en mayor grado posible con su agenda en nuestra esfera de influencia. Con nuestra sesión número 3. Ya. Señor Dios, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reflexionar sobre tu persona y tu reino. Ayúdanos a internalizar al nivel del corazón estas convicciones para poder servirte con integridad en nuestra generación. Gracias por cada miembro de este grupo. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno. Gracias en Jesucristo. Amén.